Hola y bienvenidos a este martes 3 de mayo del 2022. Sí. Volví nuevamente. Después de haber estado más o menos todo el mes de abril ausente por causa de un problema en la parte lumbar, en la parte izquierda de mi cuerpo, estoy de vuelta. Doy gracias al Señor por el hermano Michael González, que supo tomar la posta, como se dice, la antorcha, y estar con ustedes, y espero que haya sido de gran bendición para muchos que me escribían y me comentaban y me decían cosas favorables de él. Les quiero decir que él es uno de los ancianos de la iglesia, un hombre que tiene una linda familia, su esposa Jackie y sus dos hijas, Michelle y Gabriela, ¿verdad? Que también son siervas del Señor. Y doy gracias porque Él supo llevar adelante esto. Porque miren, la unción del Espíritu Santo es la misma para todo aquel que cree en Jesús y ha sido bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. Pero la gracia es diferente. Amén. Uno puede tomar un versículo de la Biblia y decir algo en esa gracia que Dios le da, y otro, el mismo versículo, también con la gracia que Dios le da, puede traer algunas cosas siempre ajustado a la doctrina, pero de una forma diferente y ser de gran bendición. Así pasa porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo, y cada miembro funciona no para sí, sino para el otro. Amén. Así que doy gracias al Señor y espero poder estar con ustedes durante el tiempo que el Señor quiera. Solamente tuve ese problema en la parte izquierda, lumbar izquierda, pero gracias a las oraciones y también a las cosas que me han hecho, tratamiento de terapias, y gracias al Señor estoy bien. Esta semana es una semana muy importante en los Estados Unidos, porque por ley decretado por el Congreso de los Estados Unidos, el día jueves 5, el primer jueves de cada mes de mayo, primer jueves del mes de mayo, es el jueves, Día Nacional de la Oración. Y vamos a tener en diferentes partes de los Estados Unidos, en diferentes partes de aquí de nuestro condado, iglesias abiertas para orar por la nación. Y se ora por el presidente, por el Congreso, por el Senado, por las diferentes cortes, la Corte Suprema de los Estados Unidos, las diferentes cortes que hay en diferentes partes de los Estados Unidos. Se ora por los gobernadores, por todas las autoridades que están en eminencia. Y lo primero es, aleluya, que se ora para arrepentirse. Hay que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Porque muchas veces dejamos de hacer el bien que debemos hacer y eso nos va en contra. También tenemos que arrepentirme de lo que pudiendo hacer no hice. Y vamos a tener nuestro templo el jueves, vamos a tener nuestro templo abierto tanto a la mañana como a la noche para orar. Y hay una lista de oración. Y el siguiente sábado 7, también aquí a nivel local tenemos una caravana de oración alrededor del perímetro del condado, como se llama, se diría en Argentina del partido, dirían la iglesia en diferentes formas. Hay pastores que van hay una avioneta de unos hermanos cristianos que rodean el perímetro de la ciudad orando por los aires, orando por tierra, y algunos también saldrán con embarcaciones orando. ¿Y qué oramos el día de la caravana? Oramos primeramente para que el Señor nos libre de todo amenaza de huracán. Estamos en una zona muy pegada al Caribe, donde las amenazas de huracanes en la temporada que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre siguiente, todos meses donde tormentas se van desarrollando, vienen desde el África, y estamos orando para que ninguna de esas tormentas
pueda dañar a nadie en toda la costa atlántica, no solamente en los Estados Unidos, del Caribe, Centroamérica, algunas partes del norte de Sudamérica también. Oramos para que en el nombre del Señor esos vientos huracanados se aplaquen. Acuérdense que Jesús oró en medio de las tormentas y las tormentas obedecieron al Señor. Y podemos decir que desde que comenzamos esto, de hace muchos años ya, casi 14 años, nunca hemos tenido un impacto fuerte en nuestra ciudad. Oramos en el nombre de Jesús. Así que también estamos en una semana muy importante del mes de mayo. Bien, quiero decirles que el domingo 10 de abril yo prediqué en la iglesia, a pesar que tenía un poco de dolor, yo estuve predicando en la iglesia. Y le puse como título a ese mensaje, Aprendiendo a vivir por la fe. Aprendiendo a vivir por la fe. La vida del cristiano es una vida de fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como también lo recuerda Pablo. Dice en la Escritura que debemos de vivir por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. En el capítulo 11 de Hebreos, que antecede a la porción que habíamos usado en el mes de abril como tema del mes, dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y es galardonador, o sea, sabe premiar a aquellos que le aman. Sí, entonces la vida de fe, que comenzó cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo obró aquel día en nuestra vida particularmente y nos dio la capacidad de creer, aleluya, en que Jesús, el Hijo de Dios, vino para salvar, para buscar a lo que se había perdido. Y ese era yo. Y ese era tú, seguro también, si has recibido a Jesús. Y ahí comenzó el camino de la fe. Y el capítulo 11 del libro de Hebreos, de la epístola del apóstol Pablo, para mí es Pablo el que escribe por muchas cosas similares a las otras epístolas. Y a un saludo en especial que da Pablo, el escritor, vuelvo a repetir, para mí es Pablo, da en especial nombrando a Timoteo, como ningún otro de los apóstoles que escribieron cartas nombra en su salud. Por eso yo creo que es Pablo. Pero bueno, no importa. Ahora, el escritor en el capítulo 11 hace un señalamiento de aquellos que nos precedieron en la fe, a los cuales le llama los héroes de la fe. Aquí en los Estados Unidos, en las diferentes disciplinas deportivas, a todos aquellos que se destacan de alguna forma superior a todos aquellos que practican profesionalmente ese deporte, sea el boxeo, sea el básquetbol, sea el fútbol americano, sea el béisbol, sea el hockey, y no sé si hay otras disciplinas más, los ponen en el salón de la fama, en el hall de la fama, donde ahí destacan los logros, las cosas que ellos lograron durante su carrera deportiva. Bueno, en el capítulo 11 del libro de Hebreos vamos a ver en estos días los héroes de la fe, los que desde el momento que Dios empezó a tratar con ellos, respondieron por fe y vivieron una vida de fe. Y entonces, en el verso 1 y 2 del capítulo 12, que yo tomé para el mes de abril para toda la congregación, quiero leer lo que dice así. Dice así. Si tú no te has leído el capítulo 11 de Hebreos, te recomiendo que lo leas para poder entender lo que el escritor dice en los versos 1 y 2 del capítulo 12, el capítulo siguiente, que dice así. El subtítulo dice: puesto los ojos en Jesús. Esto es muy importante para vivir la vida de fe,
Porque no podemos poner nuestros ojos en nadie más, sino en Jesús, en Jesús, en Jesús. Y dice así, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran o tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe o de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta aquí nada más. Ahí hay muchas cosas, pero para entender esto tenemos que tener en cuenta quiénes son aquellos de la nube de testigos. Yo sé que el tiempo, por lo que hice de apertura, no nos alcanzó para este día, pero es bueno que tú leas mañana el capítulo 11 y empieces a observar aquellos hombres que nos precedieron en la fe, cómo ellos actuaron en su caminar tomados de la mano de Dios, siguiendo los preceptos de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Y esos que eran hombres iguales que nosotros, lograron una posición predominante. ¿Para qué? Para que el escritor los pusiera como ejemplo también a seguir. Claro, pero siempre puesto los ojos en Jesús. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, shalom y bendiciones hasta que sobreabunde.